Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer, aunque han pasado ya tantos años. Era una tarde de marzo en Guadalajara. El calor comenzaba a apretar y las bugambilias de mi jardín estaban en plena floración. Mi vida no era perfecta, pero tenía una rutina que me daba seguridad. Embarazada de 7 meses de mi tercer hijo, dividía mis días entre cuidar a Miguel, de 5 años, y a Carolina, de 3, mientras mantenía la casa en orden y preparaba la llegada del nuevo bebé. Las tardes eran especialmente agotadoras. El embarazo me pesaba más que los anteriores, quizás porque ya no era tan joven o porque la vida se había vuelto más exigente. Ese día en particular, había estado organizando la pequeña habitación que compartiría el nuevo bebé con Carolina. Miguel me ayudaba a su manera, pasándome los pequeños calcetines que doblaba mientras me contaba sus aventuras del jardín de niños. Mi suegra, doña Mercedes, me había llamado temprano esa mañana. Su voz sonaba extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. «Cuídate mucho, mijita», me dijo antes de colgar, palabras que solo más tarde entendería. Las señales estaban ahí, pero yo estaba demasiado ocupada, demasiado confiada en la vida que había construido con Alejandro durante nuestros 8 años de matrimonio. Alejandro trabajaba en una empresa de construcción, supervisando obras por toda la ciudad. Últimamente llegaba tarde, siempre con la excusa de nuevos proyectos. Yo le creía, ¿por qué no habría de hacerlo? Mi sobrina Camila, la hija de mi hermana Teresa, pasaba mucho tiempo en nuestra casa. Decía que le gustaba ayudarme con los niños, y yo agradecía su compañía. 20 años recién cumplidos, estudiante de contabilidad, era como la hermana menor que nunca tuve. El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando escuché el carro de Alejandro estacionarse frente a la casa. Era temprano para que él llegara, y eso debió ser mi primera advertencia. Los niños corrieron a la puerta, como siempre hacían, pero esta vez él no los recibió con sus habituales abrazos y risas. Entró directamente a nuestra recámara, y yo lo seguí, preocupada por su expresión seria. «Estoy cansado de ti y de estos niños llorando, vieja. Me voy a escapar con una mujer más joven», soltó sin mirarme a los ojos, mientras abría el closet y comenzaba a sacar su ropa. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé ahí, parada en medio de la habitación que habíamos compartido durante años, viendo cómo metía sus cosas en una maleta con movimientos mecánicos. «¿Qué estás diciendo? ¿Es una broma?» Mi voz salió como un susurro, mientras sentía que el bebé se movía inquieto en mi vientre, como si también él sintiera que algo terrible estaba pasando. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Camila: «Tía, perdóname. Nos amamos. No pudimos evitarlo». El mundo se detuvo. Las piezas encajaron con una claridad brutal. Las llegadas tarde, las llamadas escondidas, las visitas frecuentes de Camila, la extraña llamada de mi suegra esa mañana. Todo tenía sentido ahora, un sentido terrible que me revolvía el estómago. Miguel y Carolina aparecieron en la puerta, sus caritas confundidas al ver a su padre empacando. «Papi, ¿te vas de viaje?», preguntó Carolina con su vocecita dulce. Alejandro ni siquiera se volteó a mirarlos. Terminó de cerrar su maleta y salió de la habitación, pasando junto a nuestros hijos como si fueran invisibles. Lo seguí hasta la puerta, tropezando con mis propios pies, rogándole que habláramos, que pensara en los niños, en el bebé que venía en camino. Pero él ya había tomado su decisión. Se subió a su carro, donde Camila lo esperaba en el asiento del copiloto. La vi allí, con su juventud y su belleza de 20 años, evitando mi mirada mientras mi mundo se hacía pedazos. Esa noche fue la más larga de mi vida. Los niños no entendían por qué papá se había ido sin despedirse, por qué mamá no paraba de llorar. La tía Teresa llamó, devastada y avergonzada por lo que su hija había hecho. Los vecinos comenzaron a murmurar, las miradas de lástima se multiplicaron en los días siguientes. Me sentía traicionada no solo por mi esposo, sino por alguien a quien había querido como a una hija. Camila había crecido en mi casa, había sostenido a mis hijos cuando eran bebés, había compartido nuestras comidas familiares. La confianza rota dolía tanto como el abandono de Alejandro. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y humillación. Las preguntas de los niños eran puñales en mi corazón. «¿Cuándo vuelve papá?»,
¿Por qué la tía Camila ya no viene? ¿El bebé no va a tener papá? Cada pregunta era un recordatorio de la familia que se había roto, del futuro que nos habían robado. Pero en medio del dolor, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Tal vez era el bebé que crecía en mi vientre, recordándome que la vida continuaba, que tenía que ser fuerte por 3 corazones que dependían de mí. O tal vez era mi propio orgullo herido, que se negaba a dejarme caer. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto que había sido nuestro, encontré una foto de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. La rompí en 1000 pedazos, igual que él había roto nuestras promesas. Pero mientras recogía los fragmentos, me prometí a mí misma que esta no sería nuestra última historia. Que mis hijos no crecerían viendo a su madre derrotada. Doña Lupita, mi vecina de toda la vida, comenzó a pasar más tiempo conmigo. Me traía caldos cuando no tenía fuerzas para cocinar, cuidaba a los niños cuando tenía que ir al médico para los controles del embarazo. Mija, me decía, de las cenizas nacen las flores más bonitas. Sus palabras, simples pero llenas de sabiduría, se convirtieron en mi mantra. Los comentarios malintencionados no se hicieron esperar. En el mercado, en la escuela de Miguel, en la iglesia, las miradas y los susurros me seguían. ¿Viste? La dejó por su sobrina, pobrecita, y con 3 hijos, es que ya estaba muy acabada. Cada palabra era una herida nueva, pero me negaba a darles el gusto de verme derrotada. En las noches, cuando los niños dormían, me permitía llorar en silencio. Lloraba por los sueños rotos, por la inocencia perdida, por la familia que ya no seríamos. Pero también lloraba de rabia, una rabia que poco a poco se fue transformando en determinación. No sería la víctima de su historia. Sería la heroína de la mía. Los primeros días después de su partida fueron como caminar en la oscuridad. El calendario en la cocina marcaba los días con una cruel indiferencia, mientras yo intentaba mantener una apariencia de normalidad para mis hijos. Las mañanas eran especialmente difíciles. Miguel tenía que ir al jardín de niños, y cada día me preguntaba si su papá vendría a llevarlo, como antes. Carolina, tan pequeña todavía, se despertaba llorando, llamando a su padre. El embarazo avanzaba, y con él, las preocupaciones se multiplicaban. Don Roberto, el dueño de la papelería donde yo trabajaba medio tiempo, me ofreció más horas. Rosita, me dijo una tarde, aquí siempre hay trabajo para la gente honrada. Acepté sin dudarlo. El dinero que Alejandro había dejado en la cuenta se acabaría pronto, y los gastos no esperaban. Mi hermana Teresa, destrozada por la vergüenza de lo que su hija había hecho, venía todos los días después de su trabajo en la farmacia. Me ayudaba con la cena, bañaba a los niños, y me acompañaba en esas noches interminables cuando el silencio de la casa se volvía insoportable. Perdóname, me decía una y otra vez, como si ella tuviera la culpa de las decisiones de Camila. El barrio entero parecía estar pendiente de nuestra tragedia. Doña Lupita seguía siendo mi ángel guardián, pero otros vecinos no eran tan amables. La señora Mendoza, que vivía en la esquina, no perdía oportunidad de comentar en voz alta cuando pasaba frente a mi casa. Por eso yo siempre digo que hay que cuidar al marido, porque las jovencitas andan como buitres. Sus palabras me herían, pero aprendí a levantar la cabeza y seguir caminando. Las facturas comenzaron a llegar, luz, agua, gas, la colegiatura de Miguel. Cada sobre era un recordatorio más de nuestra nueva realidad. Vendí mis joyas, incluyendo el anillo de matrimonio que ya no significaba nada. Don Héctor, el prestamista del barrio, me ofreció un buen precio, aunque vi la lástima en sus ojos cuando me entregó el dinero. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de los niños, sentí los primeros dolores. Eran diferentes a las pataditas habituales del bebé. Llamé a Teresa en pánico. Ella llegó en minutos, junto con su esposo Carlos, quien se quedó con los niños mientras nos dirigíamos al hospital público. La sala de emergencias estaba llena, pero mi estado avanzado de embarazo me dio prioridad. Es falsa alarma, dijo el doctor después de examinarme. Pero necesita reposo absoluto. El estrés está afectando al bebé. Teresa lloró conmigo en el taxi de regreso a casa. ¿Cómo iba a mantener reposo con 2 niños pequeños y un trabajo que no podía perder? Fue entonces cuando la comunidad que me rodeaba comenzó a mostrar su verdadera cara.
La señora Ramírez, del puesto de frutas, empezó a enviarme naranjas y plátanos con su hijo cada mañana. Para las vitaminas, decía la notita que acompañaba a la fruta. Don Roberto me permitió hacer parte del trabajo desde casa, organizando los pedidos y la contabilidad básica de la papelería. Los padres de otros niños del jardín de infantes de Miguel organizaron un sistema de turnos para llevarlo y traerlo de la escuela. La maestra de Carolina, al enterarse de nuestra situación, le dio clases extras sin cobrar, ayudándola a superar la tristeza que la había vuelto callada y retraída. Mi suegra, doña Mercedes, apareció una tarde con una bolsa de mandado llena de provisiones. La tensión entre nosotras era palpable, pero su gesto de amor hacia sus nietos pudo más que el orgullo. Mi hijo es un tonto, dijo mientras acomodaba los víveres en la alacena, pero estos angelitos no tienen la culpa. Desde entonces, venía cada semana con algo de despensa y mucho cariño para Miguel y Carolina. Las noches eran el momento más duro. Acostada en la cama que antes compartía, sentía al bebé moverse y me preguntaba cómo sería su vida sin un padre presente. Había días en que la rabia me consumía, imaginando a Alejandro y Camila en su nueva vida, mientras yo luchaba por mantener a flote lo que quedaba de nuestra familia. El trabajo en la papelería se convirtió en mi ancla. Don Roberto me enseñó a usar la computadora para llevar las cuentas en Excel, una habilidad que nunca pensé que necesitaría. El conocimiento es poder, decía mientras me explicaba pacientemente cómo hacer las facturas electrónicas. Poco a poco, fui asumiendo más responsabilidades, y con ellas, llegó un pequeño aumento en mi salario. Teresa dejó de mencionar a Camila por completo, como si su hija hubiera dejado de existir. Un día, encontré una foto de ella entre los juguetes de Carolina y la guardé en una caja junto con todas las fotos de Alejandro. No quería que mis hijos crecieran con ese recordatorio constante de la traición, pero tampoco quería borrar completamente su historia. Algún día, cuando fueran mayores, entenderían. La fecha del parto se acercaba, y el miedo se mezclaba con la anticipación. ¿Cómo manejaría todo con un recién nacido? La respuesta llegó en forma de una red de apoyo que se fue tejiendo a mi alrededor. Las vecinas organizaron un pequeño baby shower, cada una trayendo lo que podía: pañales, ropita, un Moisés usado pero en buen estado. La generosidad me abrumaba y me hacía llorar de gratitud. Una noche especialmente lluviosa, sentí que era el momento. El bebé venía en medio de una tormenta que azotaba la ciudad. Esta vez fue doña Lupita quien se quedó con los niños, mientras Teresa me llevaba al hospital. Las contracciones eran intensas, pero diferentes al dolor que había estado cargando en el corazón durante meses. Martín nació a las 3:47 de la madrugada, pequeño pero fuerte, con una mata de pelo negro y los ojos más despiertos que había visto en un recién nacido. Cuando lo pusieron en mis brazos, sentí que un nuevo capítulo comenzaba. «Somos tú y yo contra el mundo, mijito», le susurré mientras lo amamantaba por primera vez. Los días en el hospital fueron un respiro de la realidad. Las enfermeras, al conocer mi historia, me cuidaron con especial atención. Una de ellas, enfermera Gloria, me enseñó a bañar a Martín y me dio consejos sobre cómo manejar a los 3 niños siendo madre soltera. «Yo crié a 4 yo solita», me contó, «y todos están graduados de la universidad». El regreso a casa fue otro desafío. Miguel y Carolina estaban fascinados con su nuevo hermanito, pero también celosos de la atención que requería. Teresa se quedó conmigo la primera semana, ayudándome a establecer una rutina. Las noches eran una secuencia interminable de alimentar a Martín, cambiar pañales, y consolar a Carolina cuando se despertaba llorando por pesadillas. Don Roberto me dio un mes de permiso con medio sueldo, un gesto de generosidad que no olvidaré. «La familia es lo primero», dijo cuando le agradecí. Ese mes fue crucial para adaptarnos a nuestra nueva realidad como familia de 4. Miguel se convirtió en mi pequeño ayudante, trayéndome pañales y cantándole canciones a Martín cuando lloraba. La vida siguió su curso, y con ella, llegaron pequeñas victorias. Carolina comenzó a sonreír más, especialmente cuando jugaba con su hermanito. Miguel sacó excelentes calificaciones en el jardín de niños, y su maestra me dijo que era un niño excepcionalmente maduro para su edad. Martín crecía fuerte y sano, ajeno al drama que había rodeado su llegada al mundo. Las facturas seguían llegando, pero aprendí a administrar mejor el dinero.
Comencé a vender productos por catálogo los fines de semana, aprovechando las redes de contactos que había construido en el barrio. Cada peso extra iba a una alcancía que guardaba para emergencias, determinada a no depender de nadie. Los años pasaron, y la herida fue cicatrizando lentamente. Alejandro y Camila se convirtieron en un capítulo cerrado de nuestra historia, aunque sus nombres aparecían ocasionalmente en las conversaciones de los niños. ¿Cómo era papá?, preguntaba Carolina a veces. Aprendí a responder con honestidad pero sin amargura, preservando lo bueno que alguna vez tuvimos. Las amistades que forjé durante ese tiempo se volvieron mi nueva familia. Doña Lupita, que nunca tuvo hijos propios, se convirtió en la abuela que mis hijos necesitaban. Don Roberto y su esposa nos invitaban a comer los domingos, y sus nietos se hicieron amigos inseparables de los míos. Teresa sanó su propia herida ayudándome a criar a los niños, compensando quizás por el dolor que su hija nos había causado. En los momentos de calma, cuando los niños dormían y la casa se quedaba en silencio, mi mente vagaba hacia el pasado. Pensaba en la mujer que fui, en la vida que había imaginado, en los sueños que se transformaron en otros completamente diferentes. La rabia ya no me consumía como antes, pero el resentimiento aparecía en oleadas, especialmente en fechas importantes como cumpleaños o Navidad. Mi suegra seguía siendo un puente con el pasado, trayendo noticias ocasionales de Alejandro que yo no pedía pero que escuchaba con una mezcla de indiferencia y curiosidad distante. ¿Está trabajando en Monterrey?, decía, o preguntó por los niños. Yo asentía sin comentar, protegiendo la paz que tanto nos había costado construir. La vida se convirtió en una serie de pequeñas rutinas que nos daban estabilidad. Los desayunos apresurados antes de la escuela, las tareas en la mesa de la cocina, los baños nocturnos que terminaban con agua por todo el piso. Las historias antes de dormir donde yo interpretaba todas las voces de los personajes. En cada momento, en cada logro de los niños, en cada obstáculo superado, sentía que nos hacíamos más fuertes. Don Roberto me ascendió a encargada de la papelería, un puesto que venía con más responsabilidad pero también con un mejor salario. «Te lo has ganado», me dijo, «eres el alma de este negocio». Con el aumento, pude inscribir a Carolina en clases de baile y a Miguel en fútbol, pequeños lujos que me hacían sentir que estábamos progresando. Los fines de semana se volvieron momentos especiales. Llevaba a los niños al parque, donde Martín daba sus primeros pasos mientras Miguel y Carolina jugaban en los columpios. A veces, cuando el dinero alcanzaba, íbamos al cine o compartíamos una pizza. Eran momentos simples pero llenos de alegría, momentos en los que el pasado parecía pertenecer a otra vida. La gente del barrio dejó de vernos con lástima. Ahora éramos la familia de la señora Rosa, la que nunca se dio por vencida, la que salió adelante contra todo pronóstico. Los comentarios malintencionados se convirtieron en saludos respetuosos, y las miradas de pena en sonrisas de admiración. Pero en las noches, cuando revisaba las tareas de los niños o planchaba los uniformes para el día siguiente, me preguntaba si algún día podría confiar de nuevo, si el amor volvería a tocar a mi puerta. Por ahora, el amor de mis hijos y el cariño de mi comunidad eran más que suficientes. Había aprendido que la felicidad no siempre viene en el paquete que esperamos, y que a veces, los pedazos rotos pueden reconstruirse en algo más hermoso y más fuerte que antes. 8 años pueden parecer una eternidad o un suspiro, dependiendo de cómo los mires. Para mí, fueron un camino de transformación. Miguel ya tenía 13 años y se parecía cada día más a su padre, aunque su corazón era diferente, más noble. Carolina, con 11, se había convertido en una niña brillante y sensible, y Martín, mi pequeño de 8 años, crecía sin la sombra de un pasado que no conoció. Esa mañana de mayo había empezado como cualquier otra. Me levanté temprano para preparar el desayuno antes de que los niños se fueran a la escuela. Miguel ya se servía su propio café con leche, intentando parecer mayor. Carolina trenzaba su largo cabello negro frente al espejo de la sala, mientras Martín buscaba su tarea de matemáticas que, como siempre, había dejado en algún lugar imposible de recordar. La papelería había crecido. Don Roberto se había jubilado el año anterior, dejándome como administradora general. La confianza que depositó en mí se había convertido en el impulso que necesitaba para seguir estudiando. Por las noches, después de que los niños se dormían, tomaba clases en línea de administración de empresas. No era fácil,
pero cada examen aprobado era una victoria personal. El barrio también había cambiado. Algunas casas fueron vendidas, llegaron nuevos vecinos, pero el espíritu de comunidad permanecía. Doña Lupita, ahora más anciana pero igual de vital, seguía siendo nuestra segunda madre. Su casa era el refugio de mis hijos después de la escuela cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Ese día, el timbre sonó justo cuando estaba cerrando la papelería. El sol de la tarde pintaba las calles de naranja, y los vendedores ambulantes comenzaban a recoger sus puestos. No esperaba visitas, y por un momento pensé en no abrir. Pero algo, quizás el destino, me hizo girar la llave una última vez. Frente a mí estaba un hombre que nunca había visto. Alto, de unos 40 años, vestido con un traje que había conocido mejores días. Sus ojos mostraban el nerviosismo de quien tiene que dar noticias difíciles. En sus manos sostenía un sobre amarillo, arrugado en las esquinas. «Perdón por molestarla, pero tengo información sobre Alejandro», dijo en voz baja, como si las palabras le pesaran. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro permaneció impasible. 8 años de práctica me habían enseñado a no mostrar mis emociones tan fácilmente. Lo invité a pasar a la oficina. Se presentó como Manuel Fuentes, un antiguo compañero de trabajo de Alejandro en la constructora. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, donde normalmente atendía a los proveedores, y comenzó a hablar. La historia que me contó parecía sacada de una telenovela, pero el dolor en sus ojos era real. Alejandro y Camila se habían mudado a Monterrey después de abandonarnos. Al principio, todo parecía ir bien. Él consiguió trabajo en una constructora importante, ella terminó sus estudios de contabilidad. Pero la felicidad construida sobre la desgracia de otros tiene pies de barro. Camila empezó a cambiar, explicó Manuel. Las diferencias de edad que al principio no importaban comenzaron a pesarle. Alejandro quería tener más hijos, ella quería vivir su juventud. Las peleas se volvieron cada vez más frecuentes. Mientras lo escuchaba, una extraña sensación me invadió. No era satisfacción por su desgracia, tampoco era pena. Era una especie de comprensión profunda de cómo la vida tiene su propia forma de hacer justicia. Manuel continuó su relato. Hace 2 años, Camila conoció a un empresario más joven y adinerado. Un día, mientras Alejandro estaba en una obra, ella vació las cuentas bancarias y desapareció, llevándose hasta el último peso que habían ahorrado. La historia se repetía, pero esta vez Alejandro estaba del otro lado del espejo. Cayó en una depresión profunda, siguió Manuel. Perdió su trabajo, comenzó a beber. Hace 6 meses le diagnosticaron cirrosis. Sus palabras flotaban en el aire de la oficina, mezclándose con el olor a papel y tinta de la papelería. El sobre que traía contenía una carta de Alejandro y algunas fotos recientes. No quise abrir nada en ese momento. Las fotos y las palabras podían esperar. Primero necesitaba procesar toda esta información que había llegado de repente, como una tormenta en día soleado. Manuel me explicó que Alejandro estaba viviendo en una pequeña pensión en las afueras de Monterrey. El dinero apenas le alcanzaba para sus medicamentos, y su salud empeoraba día a día. No tenía seguro médico ni familia que lo apoyara. Sus padres habían fallecido años atrás, y sus hermanos habían cortado lazos con él después de cómo nos había tratado. No me pidió que viniera, aclaró Manuel. Pero somos amigos desde hace años, y no podía verlo así sin hacer nada. Pensé que usted tenía derecho a saber. Sus ojos se desviaron hacia las fotos en mi escritorio, donde mis 3 hijos sonreían en su última foto escolar. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, me senté en la cocina con la carta y las fotos. Teresa vino cuando la llamé, y juntas abrimos el sobre. Las fotos mostraban a un hombre que apenas reconocí. El Alejandro que me había abandonado era fuerte, atractivo, lleno de vida. Este era un hombre demacrado, con la mirada perdida y el peso de sus decisiones grabado en cada arruga prematura. La carta era breve, escrita con una letra temblorosa que nada tenía que ver con su antigua caligrafía firme. No pedía perdón explícitamente, pero cada línea estaba cargada de arrepentimiento. Hablaba de los niños, preguntaba por ellos, decía que pensaba en nosotros todos los días.
Mencionaba que entendería si no queríamos saber nada de él, pero que antes de morir necesitaba que supiéramos que su mayor error había sido abandonarnos. Teresa leía por encima de mi hombro, y pude sentir su propia lucha interna. Su hija también estaba perdida en algún lugar, viviendo una vida que ninguna de nosotras entendía. La vida da muchas vueltas, dijo finalmente, apretando mi mano sobre la mesa de la cocina. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y recuerdos. Les conté a mis hijos sobre la visita de Manuel, adaptando la información a lo que cada uno podía entender. Miguel, el mayor, mostró una madurez que me sorprendió. ¿Está muy enfermo?, preguntó, y en sus ojos vi una mezcla de resentimiento y preocupación. Carolina se encerró en su cuarto después de la noticia. La encontré mirando viejas fotos que guardaba en una caja bajo su cama. ¿Por qué nos dejó, mamá?, preguntó entre lágrimas. No tenía una respuesta que pudiera aliviar su dolor, solo la abracé mientras lloraba. Martín, que no tenía recuerdos propios de su padre, me sorprendió con su pregunta: ¿es una mala persona? La simplicidad de su pregunta me hizo reflexionar. ¿Cómo explicarle a un niño que las personas no son simplemente buenas o malas, que todos cometemos errores, algunos más graves que otros? Don Roberto, aunque ya retirado, seguía siendo mi consejero. Cuando le conté la situación, me miró con esos ojos sabios que habían visto tanto de la vida. A veces el perdón no es para el otro, sino para uno mismo, me dijo mientras compartíamos un café en su casa. Las noches se volvieron más largas. Mientras revisaba las tareas de los niños o planchaba uniformes, mi mente vagaba hacia Monterrey, hacia ese hombre enfermo que una vez fue el centro de mi mundo. ¿Qué le debía? ¿Qué les debía a mis hijos? ¿Qué me debía a mí misma? Doña Lupita, con su sabiduría popular, me dijo algo que se me quedó grabado: mijita, el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Ella había perdonado a su propio esposo muchos años atrás, aunque nunca me contó por qué. Una tarde, mientras cerraba la papelería, Miguel me sorprendió con una visita inesperada. Mamá, me dijo con una seriedad impropia de sus 13 años, creo que deberíamos ir a verlo. Su decisión me dejó sin palabras. Este hijo mío, que había tenido que crecer tan rápido, me estaba enseñando sobre la compasión. Consulté con un abogado amigo de la familia sobre las implicaciones legales de cualquier decisión que tomara. Me aseguró que no tenía ninguna obligación legal de ayudar a Alejandro, pero me advirtió sobre los posibles efectos emocionales en los niños, cualquiera que fuera mi decisión. La vida siguió su curso mientras yo consideraba qué hacer. La papelería, los estudios, las actividades de los niños, todo continuaba demandando mi atención. Pero ahora había un pensamiento constante en el fondo de mi mente, como una música lejana que no puedes ignorar del todo. Manuel llamó una semana después. La salud de Alejandro había empeorado, estaba hospitalizado. No pedía nada específicamente, solo quería mantenerme informada. Esa noche, mientras preparaba la cena, Carolina se acercó a ayudarme. ¿Te acuerdas cuando papá hacía hot cakes los domingos?, preguntó de repente. Era el primer recuerdo positivo que compartía de él en años. Los comentarios del barrio no se hicieron esperar cuando la noticia se filtró. Algunos opinaban que debía dejarlo a su suerte, que era lo que merecía. Otros decían que la misericordia era una virtud. La señora Mendoza, que años atrás había sido tan cruel con sus comentarios, ahora defendía la idea del perdón. La gente cambia, supongo. Una noche, después de ayudar a Martín con su tarea de ciencias, encontré una foto antigua en uno de sus libros. Era de una feria, poco antes de que todo se derrumbara. Estábamos todos sonriendo, Alejandro cargando a Carolina en sus hombros, Miguel sosteniendo un algodón de azúcar más grande que su cabeza. Me pregunté qué habría pasado si hubiéramos podido ver el futuro ese día. Teresa me confesó que había recibido noticias de Camila. Estaba en Cancún, trabajando en un hotel. No había encontrado la felicidad que buscaba con el empresario, y ahora vivía sola, arrepentida pero demasiado orgullosa para volver. Mi cuñada lloraba mientras me contaba esto, y me encontré consolándola, dos madres unidas por el dolor de los hijos perdidos. La decisión final llegó una mañana cualquiera, mientras veía a mis hijos desayunar antes de ir a la escuela.
Miguel discutía con Carolina sobre quién había usado su cargador del celular. Martín dibujaba astronautas en los márgenes de su cuaderno. Eran momentos simples, pero llenos de una felicidad que había construido desde las cenizas de mi matrimonio. Recordé las palabras de don Roberto sobre el perdón, las de doña Lupita sobre el rencor, la madurez de Miguel al sugerir que visitáramos a su padre. Pensé en el hombre enfermo en Monterrey, que alguna vez fue el amor de mi vida y el padre de mis hijos. No podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de decidir cómo manejar el presente. Esa noche, reuní a mis hijos en la sala. Les expliqué que había tomado una decisión, pero que necesitaba saber cómo se sentían ellos al respecto. Les di la opción de acompañarme o quedarse, asegurándoles que cualquier decisión que tomaran estaría bien. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo, lleno de pensamientos no expresados y emociones contenidas. Finalmente, fue Martín quien habló primero: yo quiero conocer a mi papá. Su voz pequeña pero decidida abrió la puerta para que sus hermanos también se expresaran. Las palabras de Martín resonaron en la sala como una campana, claras y definitivas. Miguel y Carolina intercambiaron miradas, y pude ver en sus ojos el mismo conflicto que yo había estado enfrentando durante días. La decisión de ver a Alejandro no era solo mía, éramos una familia, y cada uno de nosotros tenía que lidiar con sus propios sentimientos al respecto. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, me quedé sentada en el porche, mirando las luces de la ciudad. El aire fresco de la noche me ayudaba a pensar. Recordé todas las veces que había imaginado este momento, las conversaciones que había ensayado en mi mente, las palabras de rabia y dolor que había guardado durante años. Pero ahora, frente a la realidad, esos discursos imaginarios parecían vacíos. Teresa vino a verme al día siguiente. Trajo pan dulce de la panadería de don Augusto y nos sentamos en la cocina, como tantas otras veces lo habíamos hecho en momentos difíciles. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras servía el café. No lo estaba, pero sentía que era lo correcto, aunque no pudiera explicar exactamente por qué. Los preparativos para el viaje a Monterrey comenzaron a tomar forma. Miguel pidió permiso en la escuela, explicando la situación a su maestra con una madurez que me sorprendió. Carolina empezó a hacer listas de preguntas que quería hacerle a su padre, algunas tan profundas que me rompían el corazón. Martín, por su parte, dibujaba retratos imaginarios de cómo creía que se vería su padre. Don Roberto, aunque jubilado, se ofreció a cuidar la papelería durante mi ausencia. Los negocios van y vienen, me dijo, pero la paz del alma no tiene precio. Su esposa, doña Elena, preparó tamales para nuestro viaje, como si la comida pudiera protegernos de lo que nos esperaba. La noticia de nuestro viaje se extendió por el barrio como fuego. Cada vecino tenía una opinión, un consejo, una advertencia. La señora Mendoza, que años atrás había sido tan cruel con sus comentarios, ahora aparecía con una medalla de San Judas Tadeo para mi protección. Es el patrono de las causas imposibles, me dijo con una sonrisa tímida. Una tarde, mientras empacaba algunas cosas, encontré la caja donde guardaba los recuerdos de mi vida anterior. Fotos de la boda, cartas de amor amarillentas, el primer zapatito de Miguel que Alejandro había bronceado. Cada objeto contaba una historia de felicidad que se había transformado en dolor. Decidí llevar algunas fotos de los niños, las más recientes, para mostrarle a Alejandro en qué se habían convertido nuestros hijos. Doña Lupita me ayudó a preparar a los niños para el viaje. Con su experiencia de vida, sabía exactamente qué decir. Van a conocer a su padre como es ahora, les explicó, no como era antes ni como hubieran querido que fuera. Recuerden que todos cometemos errores, algunos más grandes que otros. La noche antes del viaje, no pude dormir. Me levanté y encontré a Carolina despierta también, sentada en la sala con su diario en las manos. Mamá, me dijo cuando me senté a su lado, ¿crees que nos va a reconocer? La abracé fuerte, sintiendo su corazón latir contra el mío. Claro que sí, mi amor. Una parte de él siempre ha estado con ustedes. Miguel apareció en la puerta de su cuarto, atraído por nuestras voces. Se unió a nosotras en el sofá, y pronto Martín también se despertó. Nos quedamos allí, los cuatro juntos, hablando en voz baja sobre nuestros miedos y esperanzas.
Era como si el círculo de nuestra familia se estuviera preparando para expandirse, aunque no sabíamos exactamente cómo. La mañana del viaje llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Teresa vino temprano para llevarnos a la central de autobuses. El viaje a Monterrey tomaría varias horas, y había decidido que era mejor ir en autobús que en carro. Necesitábamos ese tiempo para prepararnos mentalmente. En la terminal, nos encontramos con Manuel, quien había venido a darnos los últimos detalles sobre el estado de Alejandro. Está más estable, nos dijo, pero los médicos insisten en que el tiempo es crucial. Me entregó la dirección del hospital y un número de teléfono donde podría localizarlo en caso de necesidad. El viaje en autobús fue como estar en un limbo entre dos realidades. Los niños alternaban entre la emoción y el nerviosismo. Miguel escuchaba música con sus auriculares, pero podía ver que no estaba realmente concentrado en ella. Carolina releía sus listas de preguntas, tachando algunas y añadiendo otras. Martín se había dormido con la cabeza en mi regazo, su cara písfel mostrando la inocencia que aún conservaba. Durante el viaje, mi mente vagaba entre los recuerdos. Recordé la primera vez que conocí a Alejandro, en una fiesta de quinceañera. Él había llegado tarde, con su guitarra al hombro, parte de la banda que tocaba esa noche. Nuestros ojos se encontraron mientras cantaba una balada romántica, y el mundo pareció detenerse por un momento. También recordé nuestro noviazgo, las promesas susurradas bajo las estrellas, los planes que hacíamos para el futuro. En ese entonces, todo parecía posible. El amor nos hacía invencibles, o eso creíamos. ¿En qué momento todo comenzó a desmoronarse? ¿Fueron pequeñas grietas que ignoramos hasta que fue demasiado tarde? El autobús se detuvo en una estación de servicio a mitad de camino. Mientras los niños compraban algunos snacks, me encontré mirando mi reflejo en el vidrio de la tienda. ¿Qué vería Alejandro cuando me viera? Ya no era la joven ingenua que había abandonado. Los años y las experiencias me habían cambiado, me habían hecho más fuerte, más sabia, pero también más cautelosa. Carolina se acercó con un chocolate en la mano. «Es el favorito de papá», dijo. «¿Crees que todavía le gusten?» Me sorprendió que recordara ese detalle. «Podemos llevárselo y averiguarlo», le respondí, comprando varios más para el hospital. De vuelta en el autobús, Miguel comenzó a hacer preguntas sobre su padre que nunca antes había hecho. Quería saber cómo era en el trabajo, si tenía el mismo sentido del humor que él, si también le gustaban los videojuegos cuando era joven. Cada pregunta era como una pequeña ventana a lo que había estado guardando en su corazón todos estos años. Martín, que había estado inusualmente callado, finalmente expresó su mayor preocupación. ¿Y si no le caigo bien? Su pregunta me atravesó el corazón. ¿Cómo explicarle que él era la prueba viviente del amor que alguna vez existió entre sus padres, incluso si ese amor se había desvanecido? A medida que nos acercábamos a Monterrey, el paisaje cambiaba y con él, mi ansiedad crecía. ¿Estaba haciendo lo correcto al traer a los niños? ¿No sería mejor protegerlos de esta realidad dolorosa? Pero entonces recordé las palabras de don Roberto sobre la paz del alma, y las de doña Lupita sobre el rencor. El cielo se había despejado cuando llegamos a la ciudad. Manuel nos esperaba en la terminal con su carro para llevarnos al hotel donde nos quedaríamos. Había reservado 2 habitaciones conectadas en un hotel modesto pero limpio, cerca del hospital. Su amabilidad me conmovió, era un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Esa primera noche en Monterrey fue surreal. Los niños estaban agotados por el viaje, pero demasiado nerviosos para dormir. Pedimos pizza a la habitación y nos sentamos todos en una de las camas, como si estuviéramos de vacaciones normales y no a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Carolina sacó las fotos que había traído, fotos de ella en sus recitales de baile, de Miguel en sus partidos de fútbol, de Martín en su primera obra escolar. ¿Crees que estará orgulloso?, preguntó mientras las ordenaba cuidadosamente. Tendría que estar loco para no estarlo, respondió Miguel, abrazando a su hermana. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, me senté junto a la ventana de la habitación. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, y en algún lugar, en un hospital de esta misma ciudad, Alejandro esperaba. ¿Qué estaría pensando? ¿Sabría que veníamos? Manuel no le había dicho nada, siguiendo mi petición.
Me encontré rezando por primera vez en años. No era una oración formal, sino más bien una conversación silenciosa con Dios, pidiéndole fuerza y sabiduría. Necesitaba ser fuerte por mis hijos, pero también necesitaba encontrar la manera de enfrentar mis propios demonios. El amanecer me encontró todavía despierta, viendo cómo la ciudad cobraba vida. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos, los primeros autobuses empezaban sus rutas, la vida continuaba su curso imparable. En unas horas, nos enfrentaríamos a Alejandro, y nada volvería a ser igual. Durante el desayuno en el pequeño restaurante del hotel, observé a mis hijos. Miguel, tan parecido a su padre físicamente pero con un corazón tan diferente. Carolina, con su sensibilidad y su fuerza interior. Martín, que nunca había conocido a su padre pero que llevaba su sangre. Los tres eran el testimonio de que del dolor también puede nacer la belleza. Manuel llegó a la hora acordada. Nos explicó que Alejandro estaba en una habitación privada, gracias a la ayuda de algunos antiguos compañeros de trabajo que se habían enterado de su situación. Está lúcido, nos dijo, y los médicos dicen que hoy es un buen día para visitas. El trayecto al hospital fue silencioso. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, preparándose a su manera para lo que nos esperaba. El edificio del hospital se alzaba frente a nosotros, imponente y blanco, como un gigante de concreto que guardaba nuestro destino. En el estacionamiento, antes de bajar del carro, reuní a mis hijos para un último momento familiar. Pase lo que pase allá adentro, les dije, recuerden que somos una familia. Nada va a cambiar eso. Nos abrazamos fuerte, y por un momento, sentí que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos. La recepción del hospital olía a desinfectante y a café viejo. Mientras Manuel arreglaba los detalles de nuestra visita, observé a mis hijos. Miguel mantenía su brazo protector alrededor de sus hermanos, Carolina apretaba su sobreconfotos contra su pecho, y Martín, mi pequeño valiente, trataba de mantener una expresión seria aunque podía ver el miedo en sus ojos. El ascensor nos llevó al 5º piso, la unidad de cuidados intermedios. Las paredes eran de un verde pálido que supongo debería ser relajante, pero que solo aumentaba mi ansiedad. Una enfermera nos recibió con una sonrisa amable, explicándonos las reglas de visita y recordándonos que no podíamos estar todos juntos en la habitación. Decidimos que entraría yo primero, sola. Necesitaba ese momento para preparar el terreno, para asegurarme de que Alejandro estuviera en condiciones de ver a los niños. Manuel se quedó con ellos en la sala de espera, prometiéndoles que todo estaría bien. El pasillo del hospital parecía interminable mientras seguía a la enfermera hacia la habitación 507. Mis pasos resonaban contra el suelo de linóleo, mezclándose con el pitido distante de las máquinas y el murmullo de otras habitaciones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La enfermera, una mujer mayor llamada Socorro, se detuvo frente a una puerta cerrada. «Está despierto», me dijo en voz baja, «y le hemos dicho que tiene visita, aunque no sabe quién». Sus ojos amables me dieron el valor que necesitaba para dar el último paso. Cuando abrí la puerta, el olor a hospital se hizo más intenso. La habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a la ciudad. Y allí, en la cama junto a la ventana, estaba Alejandro. El hombre que había sido el centro de mi mundo, el que me había dado 3 hijos hermosos, el que nos había abandonado, estaba ahora reducido a una figura frágil entre sábanas blancas. Me quedé en el umbral, procesando lo que veía. El Alejandro que recordaba, fuerte y orgulloso, había desaparecido. En su lugar había un hombre demacrado, con el pelo casi completamente gris y la piel amarillenta por la enfermedad. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, aunque ahora estaban hundidos en su rostro delgado. «Rosa». Su voz era apenas un susurro, pero pude detectar la sorpresa y el miedo en ella. «Lo siento tanto. Te fallé a ti y a nuestros hijos». Las palabras que tantas veces había imaginado escuchar sonaban diferentes en la realidad, más pesadas, más reales. Me acerqué lentamente a la cama, sentándome en la silla que había junto a ella. El silencio entre nosotros estaba cargado de años de palabras no dichas, de dolor acumulado, de preguntas sin responder. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir.
Los niños están aquí, dije finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Todos?, preguntó con voz temblorosa. Asentí. Miguel, Carolina y Martín. El hijo que nunca conociste. Vi cómo procesaba esta información, cómo el peso de sus decisiones se reflejaba en su rostro. Alejandro comenzó a hablar entonces, las palabras saliendo como un río después de una sequía. Me contó sobre los años con Camila, cómo la pasión inicial se había convertido en amargura. Me habló de su trabajo en la constructora, de los ascensos que había conseguido y perdido, de cómo el alcohol se había convertido en su escape cuando todo se derrumbó. Cada día pensaba en ustedes, dijo mientras jugaba nerviosamente con el borde de la sábana. Cada cumpleaños, cada Navidad. Me preguntaba cómo serían los niños, si me odiarían, si alguna vez podría pedirles perdón. Su voz se quebró en la última palabra. Le conté sobre los niños, sobre cómo habían crecido. Le hablé de Miguel y su pasión por el fútbol, de Carolina y sus bailes, de Martín y su amor por los libros. Con cada palabra, veía el arrepentimiento profundizarse en sus ojos, el entendimiento de todo lo que se había perdido. Miguel se parece tanto a ti, le dije, pero tiene un corazón diferente. Es protector con sus hermanos, responsable. Carolina heredó tu talento para la música, aunque ella lo expresa bailando. ¿Y Martín? Martín es un regalo que llegó cuando más lo necesitábamos. La enfermera Socorro entró para revisar sus signos vitales, dándonos un momento para recuperar la compostura. Mientras ella ajustaba el suero y tomaba notas en su expediente, observé las fotos que alguien había pegado en la pared, imágenes viejas de cuando éramos una familia, algunas que ni siquiera recordaba que existían. Manuel las trajo, explicó Alejandro cuando notó mi mirada. Me ayudan a recordar lo que perdí por mis malas decisiones. Su voz sonaba más fuerte ahora, como si hablar de los errores del pasado le diera una energía que su cuerpo enfermo no tenía. Me contó sobre Camila, aunque no quería escuchar los detalles. Como ella había cambiado gradualmente, volviéndose más distante, más interesada en las fiestas y la vida nocturna que en construir un futuro juntos. Me desperté un día y me di cuenta de que había destruido mi familia por una ilusión, dijo con amargura. La historia de cómo Camila lo había abandonado, vaciando sus cuentas bancarias y desapareciendo con un empresario más joven, no me dio la satisfacción que quizás años atrás hubiera sentido. En cambio, sentí una tristeza profunda por todos los involucrados, por las vidas que se habían torcido por decisiones equivocadas. Los médicos dicen que necesito un trasplante de hígado, me explicó mientras miraba por la ventana. Pero no soy un candidato prioritario debido a mi historial con el alcohol. La franqueza con la que hablaba de su condición me sorprendió. Este no era el Alejandro orgulloso que recordaba. Le pregunté por sus padres, y me enteré de que ambos habían fallecido en los últimos años. Su madre, doña Mercedes, había muerto de un ataque al corazón 2 años después de que nos dejara. Su padre la siguió poco después. No me perdonaron, dijo simplemente. Y tenían razón. Hablamos durante lo que parecieron horas. Sobre el pasado, sobre los años perdidos, sobre el dolor y el arrepentimiento. Pero también sobre los niños, sobre cómo habían crecido fuertes a pesar de todo, sobre cómo habían encontrado su camino en la vida sin su presencia. ¿Están listos para verme?, preguntó finalmente, y pude escuchar el miedo en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Pero están aquí, y eso ya es algo. Me levanté de la silla, sintiendo el cansancio de la conversación en cada músculo de mi cuerpo. Voy a hablar con ellos, le dije. Les preguntaré si quieren entrar. Pero tienes que entender algo, son diferentes a los niños que dejaste. Han crecido, han sufrido, han aprendido a vivir sin ti. Lo que encuentres en ellos será resultado de tus acciones. Antes de salir de la habitación, se animó a hacer una última pregunta. ¿Me has perdonado? Me detuve en la puerta, pensando cuidadosamente mi respuesta. El perdón es un camino, le dije finalmente. Estoy aprendiendo a caminar por él. En la sala de espera, mis hijos estaban sentados juntos en un sofá, Manuel a su lado respondiendo pacientemente las preguntas de Martín sobre el hospital. Cuando me vieron, se levantaron como si fueran uno solo. Sus caras reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza que me partió el corazón.
Me senté con ellos y les conté honestamente cómo había encontrado a su padre. Les expliqué su condición, su arrepentimiento, su deseo de verlos. Les aseguré que la decisión era completamente suya, que podíamos irnos en ese momento si así lo preferían. Miguel fue el primero en hablar: quiero verlo. Su voz era firme, aunque pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Carolina asintió, apretando el sobre con las fotos contra su pecho. Martín miró a sus hermanos mayores y luego a mí, buscando seguridad en nuestros rostros. Decidimos que entrarían de uno en uno, empezando por Miguel. La enfermera Socorro aprobó el plan, recordándonos que no debíamos agitar demasiado al paciente. Manuel se ofreció a quedarse con los más pequeños mientras cada uno tenía su momento. Vi a Miguel enderezar los hombros antes de entrar a la habitación, como un pequeño soldado preparándose para la batalla. Me quedé cerca de la puerta, lista para intervenir si era necesario, pero respetando la privacidad del momento. Desde mi posición, podía escuchar fragmentos de su conversación. La voz quebrada de Alejandro diciendo «hijo mío», el silencio tenso que siguió, las preguntas cuidadosamente formuladas de Miguel sobre el trabajo, la música, el fútbol. Era un diálogo entre extraños que compartían sangre, buscando puntos en común en un mar de diferencias. Cuando Miguel salió, 15 minutos después, sus ojos estaban rojos pero su rostro mostraba una serenidad que no le había visto antes. Abrazó a sus hermanos y se sentó junto a Manuel, listo para apoyarlos en sus propios encuentros. Carolina entró siguiente, su sobre de fotos como un escudo protector. Su encuentro fue más emotivo desde el principio. Escuché sus sollozos mezclados con los de Alejandro, palabras entrecortadas de perdón y amor, promesas que solo el tiempo diría si podían cumplirse. Las fotos que había traído se convirtieron en un puente entre ellos. Le escuché explicar cada una, contando las historias detrás de los momentos capturados, compartiendo los pedazos de vida que él se había perdido. Su voz se hacía más fuerte con cada imagen, como si el acto de mostrarle su vida le diera poder. Cuando fue el turno de Martín, el más pequeño, el que nunca había conocido a su padre, el silencio en el pasillo era ensordecedor. Entró a la habitación con pasos cautelosos, como quien entra en territorio desconocido. Su encuentro fue diferente. No había recuerdos que compartir, no había reproches que hacer. Era un primer encuentro en todo sentido, el reconocimiento mutuo de dos personas conectadas por la sangre pero separadas por las circunstancias. Escuché a Martín presentarse formalmente, como le habíamos enseñado a hacer con los adultos: «Soy Martín, tu hijo menor». La respuesta de Alejandro fue apenas audible, ahogada por la emoción. Les di privacidad, alejándome de la puerta, pero podía imaginar el momento: padre e hijo viéndose por primera vez, tratando de encontrar en el otro los rasgos que compartían. Cuando todos los encuentros terminaron, la enfermera Socorro nos informó que Alejandro necesitaba descansar. Había sido un día emocionalmente agotador para todos. Nos despedimos prometiendo volver al día siguiente, cada uno procesando a su manera lo que había ocurrido. En el camino de regreso al hotel, el carro de Manuel estaba inusualmente silencioso. Cada uno de mis hijos estaba perdido en sus pensamientos, digiriendo las emociones del día. Miguel miraba por la ventana, Carolina sostenía su sobre de fotos ahora más ligero, y Martín se había quedado dormido, agotado por la intensidad de la experiencia. Esa noche, en la habitación del hotel, nos reunimos todos en una de las camas, como hacíamos en casa durante las tormentas. Hablamos sobre el día, compartimos nuestras impresiones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. No teníamos todas las respuestas, pero al menos estábamos juntos en esto. ¿Crees que va a mejorar?, preguntó Carolina mientras jugaba con el borde de la cobija. No tenía una respuesta segura para darle, solo la verdad: no lo sé, mi amor. Pero lo importante es que hoy dimos un paso que necesitábamos dar, todos nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña. Por las mañanas, llevaba a los niños al hospital a visitar a su padre. Cada visita era diferente, cada conversación develaba una nueva capa de emociones que necesitaban ser procesadas. El hospital se convirtió en nuestro punto de encuentro con el pasado y, tal vez, con un futuro que ninguno de nosotros había imaginado. Manuel nos ayudó a encontrar un departamento temporal cerca del hospital. Era pequeño pero acogedor, y nos permitía estar más cerca de Alejandro durante su tratamiento.
Los niños comenzaron a tomar clases en línea para no perder el año escolar, y yo coordinaba el trabajo de la papelería a distancia, gracias a la ayuda incondicional de don Roberto. Con el paso de los días, vi cómo la relación entre Alejandro y los niños iba evolucionando. Miguel, inicialmente distante, comenzó a compartir más sobre su vida, llevando su tablet para mostrarle videos de sus partidos de fútbol. Carolina le cantaba las canciones que había aprendido en el coro de la escuela, llenando la habitación del hospital con su voz dulce. Martín, aunque todavía tímido, empezó a traer sus libros favoritos para leérselos a su padre. La enfermera Socorro se convirtió en nuestra aliada en el hospital. Nos avisaba de los mejores momentos para visitar, cuando Alejandro estaba más fuerte, y nos advertía cuando necesitaba descansar. La medicina cura el cuerpo, nos decía, pero el amor cura el alma. Sus palabras resonaban con una verdad que apenas comenzábamos a entender. Una tarde, mientras los niños estaban con su padre, me encontré con el doctor Ramírez en el pasillo. Me explicó la situación médica con claridad. Alejandro necesitaba un trasplante de hígado, pero su condición lo ponía al final de la lista de espera. Sin embargo, había otras opciones de tratamiento que podían ayudar a estabilizarlo. Lo que más me sorprende, dijo el doctor, es el cambio en su actitud desde que ustedes llegaron. Antes apenas seguía el tratamiento, pero ahora está luchando. Quiere vivir. Sus palabras me hicieron pensar en el poder del perdón, en cómo la reconciliación puede ser una fuerza más poderosa que el rencor. Teresa vino a visitarnos un fin de semana, trayendo noticias del barrio y más ropa para los niños. Durante su visita, me confesó que había recibido otro mensaje de Camila. Su hija estaba en Ciudad de México, trabajando como mesera en un restaurante. Está arrepentida, me dijo Teresa con lágrimas en los ojos, pero tiene demasiada vergüenza para volver. La noticia sobre Camila me afectó menos de lo que esperaba. El dolor de su traición se había diluido con el tiempo, reemplazado por una especie de comprensión triste. Ella también había sido víctima de sus propias decisiones equivocadas, de sus sueños rotos, de su juventud mal encaminada. Los médicos comenzaron un nuevo tratamiento para Alejandro, uno que requería sesiones diarias de terapia física además de la medicación. Miguel se ofreció a acompañarlo durante estas sesiones, ayudándolo con los ejercicios, motivándolo cuando el cansancio amenazaba con vencerlo. Ver a mi hijo mayor cuidando de su padre, a pesar de todo el dolor del pasado, me enseñó una lección profunda sobre la capacidad de perdón que tienen los niños. Carolina encontró su propia manera de conectar con su padre. Comenzó a decorar la habitación del hospital. Con sus dibujos, creando un ambiente más alegre en ese espacio estéril. Cada dibujo contaba una historia, momentos felices del pasado, esperanzas para el futuro, la familia que éramos y la que podríamos llegar a ser. Martín, por su parte, desarrolló una rutina especial con Alejandro. Cada tarde, después de terminar sus clases en línea, le leía un capítulo de El Principito, su libro favorito. La historia del pequeño príncipe que viajaba entre planetas cobraba un nuevo significado en esa habitación de hospital, donde padre e hijo construían un puente sobre los años perdidos. Una mañana, mientras los niños estaban en sus clases en línea, Alejandro me pidió que me quedara un momento más. Necesito decirte algo, comenzó, su voz más firme que en días anteriores. Nunca podré compensar el daño que les hice, pero quiero que sepas que cada día de estos años he cargado con el peso de mis acciones. Me contó entonces sobre las noches de insomnio en Monterrey, cuando el alcohol no era suficiente para acallar su conciencia. Me habló de cómo, incluso en los momentos aparentemente felices con Camila, una parte de él añoraba la vida que había abandonado. Pero era demasiado orgulloso para admitir mi error, confesó, demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. Sus palabras no cambiaban el pasado, pero ayudaban a cerrar algunas heridas que aún sangraban. Le conté sobre las noches que había pasado llorando, sobre las preguntas de los niños que no podía responder, sobre la lucha diaria para mantener a flote nuestra familia. No lo hacía para hacerlo sentir culpable, sino porque necesitaba que entendiera el alcance de sus acciones. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó, refiriéndose a cómo había logrado criar a 3 niños sola. Le hablé entonces de la comunidad que nos había apoyado, don Roberto y la papelería, doña Lupita y sus cuidados maternales, los vecinos que se convirtieron en familia, Teresa y su amor incondicional. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
El tratamiento de Alejandro mostraba resultados prometedores, aunque los médicos advertían que el camino sería largo. Decidí quedarme en Monterrey por más tiempo, coordinando con don Roberto para manejar la papelería a distancia y buscando una escuela temporal para los niños. La rutina que establecimos tenía su propio ritmo. Por las mañanas, después de dejar a los niños en la escuela, iba al hospital para las sesiones de terapia de Alejandro. Por las tardes, los niños venían después de clases, llenando la habitación con sus historias del día, sus risas, sus pequeños dramas escolares. Un día, Miguel llegó especialmente emocionado al hospital. Había sido seleccionado para el equipo de fútbol de su nueva escuela, y quería que su padre lo viera jugar. Los médicos dieron un permiso especial para que Alejandro pudiera asistir al partido en silla de ruedas, acompañado por una enfermera. Fue la primera vez que salió del hospital en meses. Ver a Alejandro animando a Miguel desde la sideline, con Carolina y Martín a su lado, fue un momento agridulce. Era una imagen de lo que podría haber sido nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes, pero también era un recordatorio de que a veces el perdón puede abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. La condición de Alejandro continuó mejorando gradualmente. Los médicos estaban sorprendidos por su progreso, atribuyéndolo no solo al tratamiento sino también al apoyo emocional que recibía. La voluntad de vivir es un medicamento poderoso, comentó el doctor Ramírez durante una de sus revisiones. Una tarde, mientras ayudaba a Alejandro con sus ejercicios de rehabilitación, me preguntó sobre la posibilidad de volver a Guadalajara cuando se recuperara. No para vivir con nosotros, aclaró rápidamente, sino para estar cerca, para ser parte de la vida de los niños de alguna manera. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero me di cuenta de que ya había pensado en esa posibilidad. El perdón no significa olvidar, le dije, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa dar una oportunidad para construir algo nuevo, algo diferente. Vi en sus ojos que entendía perfectamente lo que quería decir. Los niños también estaban cambiando. Miguel, que siempre había sido protector con sus hermanos, comenzó a mostrar una nueva madurez en su relación con su padre. Ya no era el niño herido que buscaba respuestas, sino un joven que estaba aprendiendo a perdonar y a construir su propia identidad. Carolina, por su parte, comenzó a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos. Durante una de nuestras conversaciones nocturnas en el departamento, me confesó que ya no sentía tanta rabia hacia su padre. Está enfermo y triste, me dijo, y creo que ya ha sufrido bastante. Martín, quien no tenía recuerdos propios que sanar, se convirtió en un puente inesperado entre todos nosotros. Su inocencia y su capacidad de aceptar la situación tal como era nos ayudaron a los demás a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Una mañana, recibí una llamada inesperada de Teresa. Camila había regresado a Guadalajara y quería hablar conmigo. Le pedí a Teresa que le dijera que necesitaba tiempo, que las cosas estaban demasiado delicadas en este momento. Algunas heridas necesitaban más tiempo para sanar. La noticia sobre Camila llegó a oídos de Alejandro a través de los niños. Su reacción me sorprendió, no mostró ningún interés en saber más sobre ella. Esa parte de mi vida está cerrada, dijo simplemente. Mi única preocupación ahora es recuperar algo de lo que perdí con ustedes. Los médicos finalmente dieron a Alejandro el alta hospitalaria, aunque con un estricto régimen de medicamentos y visitas regulares para seguimiento. Encontramos un pequeño departamento cerca del nuestro donde podría vivir mientras continuaba su recuperación. No era una solución perfecta, pero era un paso hacia una nueva normalidad. El día que Alejandro se mudó a su nuevo departamento, los niños insistieron en ayudar a decorarlo. Miguel colgó un póster de su equipo de fútbol favorito, Carolina trajo algunas de sus plantas, y Martín contribuyó con una pequeña biblioteca de sus libros favoritos. Era su manera de decir que estaban dispuestos a darle una oportunidad a esta nueva versión de su padre. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Los niños visitaban a Alejandro después de la escuela algunos días de la semana. Yo mantenía una distancia cordial pero firme, estableciendo límites claros pero permitiendo que la relación entre padre e hijos floreciera a su propio paso. Finalmente, después de casi 6 meses en Monterrey, era tiempo de tomar decisiones sobre nuestro futuro. Los niños necesitaban volver a su escuela en Guadalajara, yo tenía que retomar la papelería de manera presencial, y nuestra vida no podía permanecer en este limbo indefinidamente.
La conversación con Alejandro sobre nuestro regreso fue sorprendentemente madura. Entendía que necesitábamos volver a nuestra vida, y propuso un plan para mantener el contacto con los niños a través de videollamadas regulares y visitas cuando su salud se lo permitiera. He aprendido que el amor no es posesión, me dijo durante esa conversación. Es dar libertad y estar agradecido por lo que recibes a cambio. Sus palabras mostraban una sabiduría que había ganado a través del dolor y la pérdida. Antes de regresar a Guadalajara, organizamos una pequeña cena en el departamento de Alejandro. Manuel y Socorro también fueron invitados, ya que se habían convertido en parte importante de nuestra historia. Durante la cena, vi a mi familia de una manera nueva. No éramos la familia perfecta que alguna vez soñé, pero éramos reales, con nuestras cicatrices y nuestras esperanzas. El viaje de regreso a Guadalajara fue diferente del viaje de ida. Ya no éramos las mismas personas que habían partido meses atrás buscando respuestas. Habíamos encontrado algo más valioso que respuestas. Habíamos encontrado la capacidad de perdonar, de sanar, de comenzar de nuevo. La vida siguió su curso. Alejandro mantuvo su promesa de mantenerse en contacto con los niños. Las videollamadas se volvieron parte de nuestra rutina semanal, y aunque no todo era perfecto, había una paz que antes no existía. En cuanto a mí, aprendí que el perdón no es un destino sino un camino. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para practicar la compasión y la comprensión. No había olvidado el pasado, pero ya no permitía que definiera nuestro futuro.